Bienvenidos a Contexto 360, un programa de análisis, debate y reflexión desde todos los puntos de vista, porque las noticias tienen muchos actores, muchos puntos de vista y muchas formas de analizarlo. Con la conducción de Leonardo Salas, Contexto 360, miércoles 3 de la tarde, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Aquí en Contexto 360 a las 3 de la tarde durante 60 minutos por CRC 89.1 Radio. Les damos la más cordial bienvenida a esta lluviosa tarde, por lo menos en la zona de Heredia acaba de caer un aguacero, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Saludos en cabina a don David Guerrero, que nos ayuda ahí con todos los controles, y pues por supuesto les damos la más cordial bienvenida. Les anuncio que vamos a estar hablando de la competitividad del país con datos frescos del índice de competitividad nacional. Eso va a ser en pocos minutos. Antes de eso, pues saludar siempre a nuestra fiel audiencia, en particular a Elena, allá en Guapiles. Saludos, Elena, que siempre nos sintoniza y nos sigue por Facebook Live. También a doña Enid, que siempre nos reporta sintonía. A doña Mayela, allá en Heredia. Esa es la señora que nos pone a todo volumen en el radio de la casa, así que toda la cuadra se da cuenta que estamos allá en vivo. Y por supuesto a nuestro amigo el Gato Alvarado, maestro pintor de luces y sombras, que por cierto, les recuerdo que está abierta la exposición Brotes de Luz, que es la exposición que ellos hacen. Son 17 obras de paisajes, flora, fauna, una belleza. La verdad que les invito a que la puedan visitar. Va a ser o más bien ya está abierta hasta diciembre en Casa Adepa, allá en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Coordinen eso sí la cita previamente al 8840-8111. Y bueno, en temas de comentario editorial de este inicio de programa, antes de nuestro tema de fondo, hay dos temas que han causado pues polémica, revuelo en la opinión pública. Uno tiene que ver con la caja y otro con la manifestación de los agricultores y sectores sociales el día de ayer. Y pues bueno, vamos directo y al grano, con el primer tema que tiene que ver con la caja. Y esto nace por unos comentarios que hizo el presidente de la República sobre la Contraloría, para variar, eh, donde dijo que tenía trabado el tema del pago de licencias de cuido. Pues los hechos son otros, la realidad es otra. La Contraloría lo dejó bastante claro en lo que expuso. El presupuesto de la caja, porque esto lo manda la caja, es de 2.700 millones para licencias de cuido. Y eso llegó hasta el jueves pasado a la Contraloría. Así que no es que tiene semanas abandonado este tema, ni está congelado, ni está empolvándose en ningún escritorio. Entró, como les digo, el jueves pasado. Y pues como sabrán, por arte de magia no se puede resolver esto, porque además es un expediente que trae otros gastos por 50.000 millones de colones. Y pues cada partida tiene que revisarse. Así que es importante callar rumores y desmontar versiones a veces malintencionadas para quitarse la responsabilidad. Y valga decir que en ese presupuesto no venía ese dinero para cumplir con la ley de darle los recursos a las licencias de cuido, sino que más bien fueron los diputados de oposición los que incluyeron ese dinero. Así que mientras el Ejecutivo estaba ausente y además le tira la bola a la Contraloría, yo no sé hasta cuándo vamos a tener esa costumbre de lavarse las manos y de echarle la culpa a los demás. Los distintos reportes, si hay trabas legales, etcétera, bueno, pues el Ejecutivo, en vez de echarle la culpa a los demás, pues debería entonces buscar soluciones, porque a final de cuentas las familias no viven ni de discursos, ni de conferencias, ni de promesas baratas. Si falta gestión, señores del Ejecutivo, señores de Zapote, hagan la gestión. Basta de excusas y de responsabilizar a otros.
aquí las cosas las tratamos de decir como son, luego de que las hemos estudiado y analizado. La caja envió tarde y mal el expediente y la Contralora, desde que recibió esto, se está analizando y además al gobierno le toca dejar de buscar culpables y firmar donde corresponde, sea con gestión, con convocatoria o con soluciones. Detrás de cada licencia de cuido hay que recordar que hay una persona en crisis esperando respeto y esperando pago. Así que seguiremos preguntando este tipo de cosas hasta cuando menos discurso, más acción. Y hablando también de la caja, valga decir que pues la caja que viene de capa caída, lastimosamente, para temas de salud y de competitividad del país, que vamos a hablar de eso en breve, pues volvió a meter la pata con la puesta en marcha del sistema ERP. ¿Qué es el ERP? Bueno, es un sistema de planificación de recursos empresariales. Para ponérselo de sencillo, es el sistema nervioso administrativo de una institución. Entonces, ahí están conectadas compras, inventarios, pagos, facturación, bodegas, planilla, todo. Si el ERP falla o si se implementa mal, pues la organización no se va ni a mover, no compra tiempo, no paga proveedores, no repone medicamentos, no programa bien las cirugías y pues esto es lo que le está pasando a la caja. Y ya hay también otro informe donde se deja claramente que la salida en vivo, por así decirlo, de este sistema comprometió la continuidad del servicio. Y esto no hace falta ser especialista para darnos cuenta de lo que está pasando. Usted y yo, que tenemos citas, que tenemos que acompañar familiares al hospital, etcétera, pues vemos cómo hay cirugías suspendidas, medicamentos atrasados, órdenes de compra trabadas, pagos detenidos. No es un tropiezo técnico, como se ha querido decir, esto es mala gestión. Mala gestión así de sencillo. No apagar estos incendios como si fueran apps del celular. Esto es más complicado que eso. Así que también la caja, menos excusas, más ejecución. Recuerden que la tecnología no está, o más bien está al servicio del paciente y no al revés. Se necesitan aquí fechas, responsables, resultados, más ejecución. Así que bueno, parte de lo que estamos hoy tocando en este primer tema y el último tema en esta línea editorial. Ayer, como vieron, 11 de noviembre, el país volvió a la calle, agricultores, docentes, estudiantes, grupos sociales, defendiendo la democracia y el agro. Una marcha del Parque Central hacia Casa Presidencial. Ahí vimos todas las imágenes con caravanas de tractores, camiones, y pues claramente lo que se busca es un freno al abandono del campo y respeto también a las instituciones. Quizá el haber visto también imágenes de cómo hubo tensión ahí en Zapote, de cómo la fuerza pública detuvo a un agricultor, nos aleja un poco del tema de fondo, pero recuerden que la protesta es básicamente para pedir demandas importantes en temas de agro, de protección al agro y de las instituciones democráticas del país. Cuando una protesta viene a silenciarse con arrestos, con empujones, de alguna manera se transmite el mensaje desde esa cúpula de poder diciendo cállense. Y la democracia no se puede ahogar a punta de garrote, a punta de represión. Eso no es una democracia. Así que, pues en el fondo del problema hay que responder con políticas públicas y no con antimotines. Lo que queremos aquí es propiciar que haya mesas de diálogo, que el Ejecutivo garantice la manifestación y canalice las demandas, que escuche, que rectifique, a final de cuentas que gobierne, que tanta falta nos ha hecho en estos 3 años, porque la democracia no se defiende pidiendo silencio, se defiende con rendición de cuentas, con diálogo y con soluciones, sobre todo para que se noten ahí en la finca, en el mercado, en el bolsillo de la gente. En fin, había que decir esto en estos primeros minutos del programa como parte de la línea que hoy traemos aquí en Contexto 360 y justamente temas que se relacionan mucho con el tema de la competitividad del país, tema que vamos a empezar a conversar en este momento y quedo muy agradecido también con
el Consejo de Promoción de la Competitividad. Hoy nos acompaña don Andrés Fernández, economista senior de este consejo. Don Andrés, bienvenido nuevamente a Contexto 360. Es un gusto que estés por acá. Buenas tardes, don Leonardo, a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias más bien por la invitación. Sí, efectivamente, la semana anterior publicamos nuestra quinta edición del Índice de Competitividad Nacional y estamos pues, muy contentos de poder divulgar los resultados y además resaltar cuáles son las propuestas que estamos haciendo de este nuevo informe, tanto para lo que resta de este gobierno como para el próximo, que entrará en mayo próximo. Así es, Andrés. Tal vez pues empecemos comentándole a nuestra audiencia cuáles son los pilares que en esta quinta edición del índice de promoción de la competitividad tenemos justamente para esta versión. ¿Cuáles son los pilares fundamentales que trata este índice? Claro que sí. Bueno, nosotros en el Consejo para la Promoción de la Competitividad, que comenzamos este índice hace ya 5 años, hicimos un trabajo de revisión metodológica y sistemática de muchas de las publicaciones que se habían hecho alrededor del mundo, especialmente por parte del Foro Económico Mundial, de lo que debería considerarse como competitividad y cuáles deberían ser sus pilares. Costa Rica, por ejemplo, figuraba en el índice de competitividad global que hasta hace pocos años publicaba el Foro Económico Mundial, y eso nos daba una idea, o menos, de dónde podría ubicarse el país, no solo con respecto a la región latinoamericana, sino en el contexto mundial. Bueno, nosotros tomamos esa base ya hace 5 años y elaboramos nuestro índice con base en 6 pilares fundamentales para medir la competitividad. Tal vez empiezo por definir la competitividad. Nosotros la entendemos dentro del índice como todas aquellas políticas, factores e instituciones que pueden mover la aguja de los distintos territorios del país. En resumen, es esto. ¿Y cuál tipo de aguja? La que eleva el desarrollo social de los habitantes, el desarrollo humano, por supuesto, el desarrollo económico y la productividad, y en general que prosperen los distintos territorios que tenemos en el país, que es una de las ventajas que plantea nuestro índice, no solo medirnos a escala nacional, saber cómo estamos en el contexto nacional versus otros países, sino también qué es lo que ocurre en los cantones. Entonces lo hacemos a través de 6 pilares fundamentales. ¿Cuáles son? El primero, la calidad de las instituciones que gobiernan los territorios. El índice se trabaja para todos los cantones del país. Esta última edición solo para 82, porque aún no tenemos datos suficientes para los casos de Monteverde y Puerto Jiménez. Pero tenemos datos de la gestión de los gobiernos locales de los otros 82 municipios, también de los niveles de inseguridad ciudadana y algunos otros indicadores vinculados a cómo las instituciones del Estado, tanto el gobierno central como gobiernos locales, responden o actúan en los territorios. Tenemos un segundo pilar, que es el de calidad de las infraestructuras de transporte, y ahí medimos muchos indicadores vinculados con la calidad de la red vial cantonal de los territorios, de la conectividad vial además, es decir, los temas de congestión vial, de presas, se han venido empeorando, ¿no?, en los últimos años, y por supuesto de acceso a otros tipos de servicios públicos, tanto a escala nacional, como podríamos hablar del agua potable, la electricidad, como a escala local, los servicios públicos municipales que se ofrecen desde los gobiernos locales. Un tercer pilar vinculado con la adopción de las tecnologías de información y comunicación, y en este medimos no solo el despliegue de esas infraestructuras de redes de telecomunicaciones que hacen que lleguen los servicios de Internet a los hogares y a las empresas, sino también cuál es el estado de adopción de ese servicio de Internet, especialmente en la mayoría de hogares del país y en el sistema educativo costarricense, que para nosotros es muy importante medir cuál es la posibilidad que tienen los estudiantes de acceder a educación digital apoyada por estas herramientas digitales. Esos primeros 3 pilares, que son 6, pero esos primeros 3 pilares caben dentro de la categoría que nosotros denominamos generación de ambiente apto o habilitante. Es decir, allí están las condiciones básicas mínimas que se consideran como un set necesario de condiciones que debieran estar para poder pasar y pensar en mejorar la competitividad en el largo plazo de los territorios a través de los siguientes 3 pilares, que naturalmente tienen que ver con el capital humano. El pilar 4 es la salud, y el pilar 5 tiene que ver con la educación, lo llamamos habilidades y competencias. Estos dos se complementan mutuamente en este gran concepto de capital humano, y tiene mucho que ver con el estado real de la población para desarrollarse en sociedad, vinculado a la salud y especialmente potenciado por la calidad educativa que reciban las personas en su proceso formativo. Y finalmente un sexto pilar que le denominamos dinamismo de mercados o sectores, que tiene que ver ya con la
contabilización y la cuantificación de cómo está la situación en sectores como el eléctrico, como el constructivo, como el propio mercado laboral, las actividades productivas en general e incluso las exportaciones, para ya ahora sí ver un poquito más con de indicadores económicos qué está ocurriendo realmente en los cantones. Entonces, en resumen, estos 6 pilares agrupan 125 indicadores que van desde indicadores económicos hasta indicadores sociales y ambientales. Entonces es un concepto bastante integral que capturamos a través de estos, y tal vez para finalizar, la data nosotros no nos la inventamos, ni tampoco andamos nosotros haciendo encuestas, digamos, a las municipalidades, por ejemplo, para saber cuál es su estado de situación actual. Más bien nosotros recurrimos a fuentes primarias y oficiales del propio entramado público. Por ejemplo, la Superintendencia de Telecomunicaciones nos da todo lo que tiene que ver con Internet, el Ministerio de Educación todo lo que tiene que ver con educación, la Contraloría General de la República, temas de los gobiernos locales, el Poder Judicial, los temas de seguridad, y así sucesivamente tenemos 12 fuentes de información que alimentan nuestros indicadores, y que, bueno, ya nos permitió en esta ocasión publicar la quinta edición del informe, que no solo trae un análisis general de qué está ocurriendo con la competitividad del país, sino también una propuesta que después ya podemos conversar de cara al futuro. Claro, llegaremos a esa propuesta, Andrés, y antes de continuar con este detalle, aprovecho para saludar el reporte de sintonía de don Mauricio Guillén. Saludos, Mauricio, buen amigo universitario. Muchos saludos también a Arelis Chavarría, que nos reporta la sintonía. Así que bueno, un abrazo para estos fieles oyentes. Andrés, en este trayecto de 5 informes ya es un buen plazo como para que usted, con esa visión global de este tema de competitividad del país, nos pueda decir, bueno, hemos cambiado o no, porque podemos medir muy bien las cosas, pero aquí lo ideal sería que notemos un avance, que notemos un país mejor. ¿Cómo ve usted ese avance desde el primer informe hasta ahora, del 2021, si no me equivoco, hasta la fecha? ¿Hay avance? ¿Estamos estancados? ¿Cuál es su visión de este tema? Claro que sí, y esta es una excelente pregunta, porque los números que nosotros medimos nos permiten hablar y nos permiten realmente entender qué es lo que está pasando con el país. Lo primero tal vez que hay que aclarar es que la competitividad es un concepto muy estructural, y que para moverse claramente requiere de reformas estructurales y de peso que permitan ir avanzando año con año de forma sostenida. ¿Por qué lo digo? Porque el índice, que por cierto lo medimos en una escala de 0 a 100 puntos, todos los indicadores finalmente los transformamos en esta escala para que sea fácil de entender. El índice ha estado relativamente estancado entre los 54 y los 56 puntos en estos 5 años. Es decir, apenas por encima de los 50 puntos, apenas por encima de la mitad del puntaje que el país o los territorios pueden obtener. Y de hecho, cae dentro de lo que nosotros clasificamos que Costa Rica tiene un desempeño competitivo que es apenas emergente. Eso es lo primero. Y lo segundo, hemos estado oscilando entre 54 y 56 puntos. Es decir, no ha habido un gran cambio en estos últimos años, a pesar de que en esta quinta edición el crecimiento sí fue de 1,7 puntos. Es decir, respecto a la edición anterior a esta crecimos, pero bueno, ya lo habíamos visto en años previos, que a veces subimos, que a veces bajamos. Eh, y por eso advertimos que es una mejora que claramente hay que celebrar en materia de competitividad, pero no cegarnos a creer que es porque ya estamos mejorando los factores que son los más importantes, sino que en el caso del crecimiento competitivo de la última edición, lo vinculamos especialmente a las redes de telecomunicaciones, que es importantísimo, porque nosotros siempre decimos, vamos a ver, primero que el índice no, que tiene una desagregación cantonal, realmente no está evaluando el desempeño de las municipalidades, sino es el desempeño competitivo del territorio como un todo, dentro del cual el gobierno local es un actor. De hecho, nuestros 125 indicadores, 30 tienen que ver con el gobierno local y todos los demás no, porque entran otros actores como el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, incluso la Asamblea Legislativa con los proyectos de ley, y la empresa privada. Entonces, ¿qué demostramos en esta quinta edición? Bueno, que el 73% de la mejora de competitividad que tuvo Costa Rica en el último año estuvo en el sector de telecomunicaciones, que está claramente influenciado por lo que ocurre en un mercado que está en competencia, que tiene varios actores privados en esa competencia, y por lo tanto todavía no está apalancada en lo que claramente nosotros quisiéramos que fuera el ideal, que es mejoras en calidad educativa, mejoras en salud de la población, disminución de los índices de seguridad. Todavía no estamos en esa línea. Entonces, por eso decimos el mensaje
Tenemos 5 años con un bajo nivel de competitividad en Costa Rica, que apenas si se ha movido, y lo poco que se ha movido estaba muy vinculado al tema de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, sí, hicimos el llamado, o más bien la advertencia de que hacen falta esfuerzos aún mayores para que en estas tres áreas particulares, de hecho, de las políticas universales, como son la seguridad, la salud y la educación, nos puedan poner de nuevo en esa carretera que nos permita garantizar un crecimiento sostenido, que se mantenga a lo largo de los años y que además permita que todas las poblaciones reciban los beneficios de que la competitividad mejore en el país. Usted nos habla ya de una leve mejora. Pareciera, Andrés, que esta leve mejora es insuficiente para cerrar brechas, justamente por lo que está explicando, que el 73% del avance vino en áreas relacionadas a tecnología. Eh, ¿De qué nos sirve, podría preguntar uno, de qué nos sirve más internet fijo, mejores redes móviles, pero una salud y una seguridad en franco descenso donde no hay mejoras comparables, como ya hemos visto en educación e infraestructura? No nos alcanza, pareciera el tema de mejoras en lo tecnológico, sino acompañado de otros factores que hagan que esta competitividad se maneje de una forma integral. Claro, tenés toda la razón, pero sí es muy importante aclarar que no alcanza, pero sí es bueno, es muy bueno para el país este progreso que estamos teniendo en la mejora, en el acceso a la calidad de las redes de telecomunicaciones y la expansión que ha ocurrido, por ejemplo, los kilómetros de fibra óptica que tenemos desplegados en el país, de la calidad de las redes de telefonía móvil que accedemos en los teléfonos. Es decir, es un sector que muy posiblemente, gracias a la competencia en la que se encuentra desde hace ya más de una década, ha estado mejorando y ha permitido que las condiciones de las personas, de los hogares, de las familias, de las instituciones públicas, incluso y del sistema educativo, puedan mejorar. Pero usted tiene mucha razón. No es suficiente si no apalancamos esa mejora a través del crecimiento en otras áreas que son sumamente importantes. Y bueno, el caso de la educación es muy particular, porque ahí sí es claro. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, que hoy el Poder Ejecutivo anuncie que el 100% de las escuelas tienen Internet, cuando solo el 34% de estas tienen realmente internet de banda ancha y solo una parte está recibiendo el nuevo programa este que le llaman de formación tecnológica? Entonces sí, vamos rezagados para alcanzar este progreso tecnológico que estamos viviendo, no solo en temas de internet, también en inteligencia artificial, redes 5G y muchas otras que nos han sobrepasado, y claramente estamos en deuda en otras áreas. Y en el informe decíamos también el caso contrario, si las telecomunicaciones ha sido ese motor que ha permitido un crecimiento competitivo en Costa Rica en los últimos años, hay tres factores fundamentales que más bien nos han jalado hacia abajo, por decirlo de alguna forma, o nos han mantenido retenidos para no crecer como quisiéramos en competitividad. El primero y el más grave, la seguridad. El informe claramente lo dice, de todas las dimensiones, porque les hablábamos que teníamos 6 pilares. Bueno, esos 6 pilares se dividen a su vez en 29 dimensiones y estas 29 dimensiones tienen los 125 indicadores. De esas 29 dimensiones, la de seguridad es la que más ha empeorado en los últimos 5 años, y eso es claro, es evidente. Nosotros tenemos datos hasta el 2024, de hecho, lo que ha ocurrido con la inseguridad ciudadana. El 2023, por mucho, fue el año más violento e inseguro que ha tenido el país, y el 2024 no se le quedó atrás. Es el segundo año más violento e inseguro que ha experimentado el país en los últimos 30 años. Hace poco decíamos, por ejemplo, y recordábamos que en la década de los 90 a inicios, la tasa de homicidios en Costa Rica era apenas de 5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una tasa de 5. Bueno, a inicios de este siglo nos quedamos en una tasa cercana a 10, 11, pero por lo menos no crecíamos, y de repente el 2023 estalló hasta alcanzar una tasa de 18 que nos pone a niveles sumamente altos y comparables solo con los países más violentos del mundo. De hecho, hoy por hoy, Costa Rica es el segundo país más inseguro de Centroamérica. Hace tan solo 20, 30 años, para nada figurábamos en rankings como eso. Y bueno, hacemos la advertencia de que además este crecimiento de la inseguridad ha tenido un foco territorial muy claro y evidente. Por ejemplo, una de las estadísticas que hemos dado es que de los 82 cantones del país, 10 han concentrado la mitad de los asesinatos que han ocurrido en los últimos años en el país. Son 10 claramente identificados, que incluyen algunos en el Caribe, como Matina, como Limón, algunos en el Pacífico, como Garavito, como Quepos, y en el centro, especialmente San José y Alajuelita. Entonces está claramente identificado además cuál es esa ruta por la que está ocurriendo esos focos de violencia, que tiene mucho que ver además con el trasiego de drogas que tenemos en el país y que mucho se ha hablado en las últimas semanas. Ese era el primero. El segundo, salud. Nosotros monitoreamos salud a través de tres indicadores principales.
esperanza de vida, la mortalidad infantil y el embarazo adolescente. Y de esos tres, el que más ha tenido retrocesos, que no es algo para nada bueno, es el de mortalidad infantil. Es una tasa también, es una tasa que nos dice cuántos bebés mueren luego de haber nacido con respecto al total de menores que nacieron en un año particular. Bueno, esa tasa la tuvimos baja por muchos años, cercana, digamos, a 6 fallecimientos por cada 1.000 nacidos o 7. Bueno, desde hace 5 años viene creciendo constantemente. Pasó a 7,5, pasó a 8, pasó a 9. El año pasado, cuando presentamos el cuarto informe de competitividad, ya lo habíamos advertido. Esta tasa está creciendo y parece que no le estamos poniendo la atención que requiere. Y esta quinta edición, volvimos a decirlo, volvió a crecer y ya superamos los 10 fallecimientos de menores por cada 1.000 bebés nacidos, y que ya pone a Costa Rica como país en una situación crítica de acuerdo con los parámetros de la propia Organización Mundial de la Salud. Pero no solo eso, porque el índice, como nos permite ver la realidad cantonal, nos dice además que hay cerca de 11, 12 cantones donde la tasa es exageradamente alta, es decir, niveles que solo se podría ver en países de mucha pobreza, de muy bajo desarrollo, donde el acceso a los servicios de salud no es algo que sea una realidad para la población. Cuando nosotros tenemos acceso universal a la salud, cuando tenemos la Caja Costarricense de Seguro Social, el sistema de atención primaria, como se vais, que esto esté ocurriendo, que el indicador se esté deteriorando y no estemos poniendo la atención debida, pues es algo sobre lo cual estamos llamando la atención. Entonces, en particular esos dos, seguridad y salud, son parte de los dos que más han hecho que la competitividad se mantenga sostenida, no pueda crecer, que claramente evidencia el retroceso. Y es que, Andrés, solo el tema de seguridad y salud requiere modificaciones estructurales muy importantes. Eh, en ese que usted mencionaba, de esta tasa de mortalidad infantil, yo recuerdo que por mucho tiempo éramos considerados un paradigma a nivel internacional, a nivel mundial, porque teníamos las tasas muy similares a la de países altamente desarrollados y muy ricos también. Y Costa Rica no era ni altamente desarrollado ni muy rico, pero teníamos esos muy buenos indicadores. Y así con otro tipo de situaciones, antes también éramos los que nos destacábamos en Latinoamérica, y usted en los foros internacionales escuchaba hablar de Costa Rica, Uruguay, y después se fue acercando Chile. Éramos los países en los cuales nos codeábamos como los mejores del área. Esto se nos está yendo de las manos. Y en otros temas también, pero ustedes que ven el tema de competitividad, el afectar este tipo de elementos también nos afecta entonces la competitividad. Y aquí quiero ligar esto aquí también con otra cosa que también vimos en el programa de hace unos meses con el índice anterior, Andrés, que estuviste aquí, y era que teníamos dos Costa Ricas, ¿verdad? Apenas que también menciona el Estado de la Nación, la Costa Rica del centro y la Costa Rica de las periferias o de las costas, ¿verdad? Pareciera que eso sigue y más bien se refuerza esa gran diferencia entre lo que pasa en el centro del país y lo que pasa en las costas. Sí, totalmente. Tal vez voy a volver un poco al tema salud solo para señalar lo siguiente. Efectivamente, Costa Rica en los últimos 30 años para acá ha pasado a ser un país de ingreso medio bajo a un país de ingreso medio y recientemente, hace muy poco, un país de ingreso alto. Pero en esa transición, Costa Rica siempre destacó y siempre fue una sorpresa porque a pesar de tener un ingreso bajo respecto a otros más desarrollados en Europa, en Norteamérica, como usted decía, los indicadores de salud volaban y estaban por encima de muchos de esos países que tenían mucho mayores niveles de ingreso y de actividad productiva y económica. Eh, no hemos perdido ese estatus, eso es muy importante tenerlo presente. Todavía seguimos ahí, somos de los países con los mejores indicadores de salud a escala mundial, pero vienen deteriorándose y esa es la advertencia que estamos haciendo. Es decir, todavía no estamos en una situación crítica en tema de salud, pero si seguimos por el camino que vamos, por supuesto que en cuestión de 1 o 2 años podríamos estar ahí, y eso es lo que no queremos y lo que deberíamos atender, porque aún estamos a tiempo de hacerlo. Entonces es un mensaje muy importante también para la próxima administración que tengamos en el Poder Ejecutivo. En el tema de las dos Costa Ricas, claro, nosotros hasta hemos llegado a pensar, la data nos lo permite decir, que hasta tres Costa Ricas, más bien es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque nosotros separamos el análisis ¿verdad? Cuando unimos a los cantones en tres grandes grupos. Esa gran área metropolitana que está acá en la región central, que siempre destaca, que tiene los cantones más competitivos del país, donde hay mayor dinamismo, mayor conexión, mayores interacciones de las actividades productivas.
Luego, por supuesto, hacia el fondo, en el borde del país, las costas y las fronteras, que claramente son los que tienen los indicadores más bajos en muchas áreas, y ahorita podemos hablar de cuáles especialmente, porque es muy importante poner atención a lo que pasa en las costas y las fronteras. Y una tercera Costa Rica, que es la que está en medio, que es esa periferia o ese anillo que bordea el gran área metropolitana, que incluye cantones que están fuera de esa GAM, de esa gran área metropolitana, pero que no son ni costas ni fronteras, eh, y que están en una situación intermedia, ni muy buena como la de los cantones de la GAM, ni tampoco tan baja como las de las costas y las fronteras, pero están estancados, excepto en algunos cantones particulares de la región de Occidente, que ha tenido un impulso muy importante en los últimos años. Muchos de estos han estado muy estancados en los últimos años y el punto es, están a tan solo unos cuantos pasos de acercarse mucho a los mejores niveles de competitividad que observamos en cantones acá, como Heredia, como Belén, como Montes de Oca, como Cartago, están a unos pasos de llegar a esos niveles, pero falta ese impulso que tiene que venir en parte del Poder Ejecutivo, de las obras que se realizan en esos territorios que permiten eventualmente traer inversiones al país. Pero en el caso de las costas y las fronteras, ciertamente, lo que nosotros hemos observado en estos 5 años es que aún no cumplen ni siquiera esos requerimientos mínimos que yo hablaba al inicio, esos tres pilares básicos que son los que, digamos, dan como las condiciones mínimas necesarias para decir que un territorio va a estar técnicamente operable para generar desarrollo, para generar crecimiento, para atraer inversiones. ¿Por qué lo decimos? Porque a pesar de que, por ejemplo, el acceso al agua potable en Costa Rica es prácticamente universal, hay cantones puntuales en las costas y las fronteras, donde no es así, donde menos del 90% o menos del 80% de las viviendas, de los hogares, realmente están excediendo a agua potable, por ejemplo, lo cual es una barbaridad que estemos ya en el 2025 y todavía, de verdad, tengamos miles de costarricenses viviendo en estos hogares y que no tengan una fuente de acceso segura a agua potable. Con electricidad pasa lo mismo. El índice, hay data muy interesante que tiene la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ARCEP, que nosotros utilizamos en el índice de una forma bastante creativa. Y es que ellos nos ofrecen información de cuáles son los circuitos, digamos, las estaciones donde ocurren los principales cortes de electricidad, de cuánto duran esos cortes. Bueno, nosotros los llevamos al nivel cantonal y hemos podido identificar que los cantones donde más se va la luz, para decirlo en pico, donde más se va la luz y donde más tarda tiempo recuperar el servicio eléctrico, es en los cantones costeros y fronterizos. Es muy claro que la calidad del fluido del servicio eléctrico es muy baja en esos territorios. Y no solo eso, sino que también medimos el costo, el acceso al servicio, las tarifas que se cobran por el servicio de electricidad, y pasa lo mismo. Los cantones que enfrentan las tarifas más altas de servicio eléctrico, dadas las empresas que tienen en sus cantones, son los costeros y fronterizos. Entonces, es como un doble castigo. Nosotros siempre lo hemos manifestado de esta forma porque no solo tienen la peor calidad del servicio eléctrico, sino que enfrentan las tarifas más altas y eso los hace claramente muy poco competitivos para atraer inversiones. Entonces, está presente, las desigualdades territoriales siguen estando ahí. Algunas se han achicado, por ejemplo, la de telecomunicaciones. Parte de la mejora que hemos tenido, que decimos, de la adopción de las tecnologías de información y comunicación, no es solo que haya más calidad y mayor internet, por ejemplo, en Montes de Oca, en Santa Ana o en Escazú, no, es que también en las costas y las fronteras se ha dado un despliegue importante en los últimos 5 años. Una buena parte tiene que ver, por cierto, con el trabajo de la Superintendencia de Telecomunicaciones en el uso del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Fonatel para motivar a las empresas privadas a ir a invertir donde no lo harían si no recibieran ese subsidio. Eso ha ayudado mucho, pero la brecha está ahí. Es más reducida la de telecomunicaciones, pero sigue estando ahí, todavía es amplia. Y otras, por supuesto, que ya ahorita estoy seguro que podremos hablar en el tema de la educación, que nosotros siempre lo resumimos en un indicador que es clave, que es realmente de todos los estudiantes del país, cuántos están recibiendo la malla curricular que el MEP debería ofrecerles y que hoy por hoy les está fallando y aún no se las está dando. Entonces, ahí es donde vemos muchas de esas desigualdades territoriales, especialmente en políticas universales, pero también en algunas sectoriales como el tema de la electricidad. Claro. Y yendo a este detalle también a nivel cantonal que lo mencionaste, y debo decir que si ustedes visitan, estimados oyentes, la página del Consejo de Promoción de la Competitividad, icn.cr, lo dije bien, ¿verdad, Andrés? icn.cr, ustedes pueden inclusive hacer su dinámica con los diferentes datos que hay ahí y pueden ver los diferentes rankings que hay de acuerdo a los parámetros y a las variables que uno quiere escoger. De hecho, yo con mis estudiantes en la universidad también los he puesto a que trabajen con eso porque hay información muy valiosa que está ahí disponible para todos, así que es importante que puedan ver esos datos.
A nivel cantonal mencionabas, Andrés, que bueno, yo creo que ha habido eh, algunos pocos cambios, quizá, digamos, algunos para bien, el caso de Belén, ¿verdad? Pero básicamente uno puede ver cómo la provincia de Heredia consolida ese liderazgo y varios de sus cantones. Hay 5 cantones heredianos metidos en el top 10, ¿verdad? Lo cual es muy bueno para nosotros los heredianos, pero ojalá que todo el resto del país estuviera con estos buenos indicadores también. Por otro lado, Guanacaste, Punta Arenas, rezagados, ¿verdad? Pero sí quiero destacar el tema de Belén porque entiendo que es la primera vez que un cantón supera los 70 puntos. Sí, sí, sí. Primero agradecerte, sí, el recordatorio de la página web, que es www.icn.cr, contarles tal vez que ahí pueden acceder no solo a la información, los números que pueden descargar para utilizar si tienen interés de trabajar ustedes mismos, sino también que tiene varias vistas interactivas que les permiten de forma muy dinámica ver la situación, comparar cantones, descargar fichas cantonales si te interesa la información de algún cantón particular. Entonces, les invitamos mucho a accederlo, incluso descargar el informe y ver muchos de los resultados que estamos hablando. Sí, bueno, desde la primera edición sabíamos que la escala de puntuación iba a estar entre 0 a 100 puntos cuando empezamos. Lo que no sabíamos es a quién le va a ir más mal, cuál va a ser el puntaje más bajo y a quién le va a ir más bien, cuál va a ser el puntaje más alto. No teníamos, digamos, noción porque era la primera vez que lo hacíamos. Desde esa primera edición vimos que más o menos los cantones se ubicaron entre 40, 45 puntos el más bajo y 67, 68 puntos el más alto. Por ahí hemos andado en los últimos 5 años. Con base en eso, definimos las escalas de desempeño competitivo del país y de hecho le denominamos a un cantón que está en la categoría de altamente competente si superaba los 65 puntos hasta los 70, porque ahí se habían mantenido unos cuantos, Belén y Heredia, por ejemplo, que han estado siempre en el top 3 de la competitividad de Costa Rica, 2 cantones además de la provincia de Heredia, Montes de Oca, que a veces estuvo, en esta última edición ya no, Cartago, por ejemplo, pero siempre son muy pocos. Nunca nadie había superado, nunca, ningún cantón había superado los 70 puntos hasta esta quinta edición, que Belén obtuvo casi los 72 puntos en total. Eh, y la ventaja del índice es que además permite analizar qué pasó para cada cantón, por qué bajó, por qué subió. Porque al final es un resultado neto, ¿verdad? Algunas cosas te hacen subir, otras cosas te hacen bajar. Y bueno, la que tuvo más peso es la que gana. En el caso de Belén, tenemos unos factores que hicieron mejorar la competitividad y aumentaron eh, el puntaje. Pero usted lo decía muy bien, es importante. En ese top 10 aparecen 5 cantones de la provincia de Heredia, y además aparece el Cantón Central de Heredia, aparece el Cantón Central de Cartago, que extraña a uno no porque no esté, sino porque uno diría, tiene las condiciones para estar, que no está ni el Cantón Central de San José ni el Cantón Central de Alajuela. Son 2 cantones que más bien han estado en la parte media de la tabla. Si lo hacemos en un tema de un ranking, perdón, entre la posición 30 y la posición 40 más o menos, han estado en los últimos 5 años, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué el Cantón Central de Heredia sí puede estar tan arriba y el de Cartago, y por qué el de San José y el de Alajuela no? De nuevo, el índice nos permite dar esa respuesta. En el caso de la provincia de San José, por ejemplo, está muy vinculado a los altos niveles de inseguridad que tiene el cantón. Dentro del GAM, dentro de la gran área metropolitana, San José es el cantón más inseguro que tiene el país, y claramente ahí tiene pues muchos efectos colaterales que hacen que sus niveles competitivos sean menores. Y en el caso de Alajuela, mucho está vinculado con la propia gestión del gobierno local, especialmente lo que tiene que ver con trámites hacia la ciudadanía y los tiempos de respuesta y demás, que lo mide la Contraloría General de la República, que nos ofrece la información a nosotros, y hemos logrado identificar que entonces Belén y Heredia, por ejemplo, que están más bien en casos superiores, lo están haciendo mejor que estos 2 cantones en algunos de los temas municipales, y por supuesto en otros vinculados a salud, educación. Y en el caso de Guanacaste, usted mencionaba, sí, bueno, las costas, Guanacaste, Punta Arenas y Limón, son, como provincias, están más abajo que el resto de provincias, pero además Guanacaste ha sido la única provincia que ha disminuido su puntuación en 2 años consecutivos. Y en O sea, Guanacaste sigue empeorando. exactamente, Guanacaste es la única en la que, a pesar del crecimiento que tuvo el país este último año, que por cierto Heredia creció un montón, Cartago creció, Alajuela sea como sea mejoró, bueno, Guanacaste es la única que no solo mejoró en este año, sino el año anterior también. ¿Y en qué está especialmente enfocado ese decrecimiento? Indicadores de salud. En Guanacaste, ahora que hablábamos de la mortalidad infantil y algunos otros, bueno, Guanacaste es uno de los focos donde más se están dando estos crecimientos de la mortalidad infantil. Y de las tasas de embarazo del adolescente en algunos territorios. Eso tiene un efecto muy importante en el desarrollo humano y social que nosotros manifestamos en la comunidad. Y
me falta Limón, por ejemplo. Limón más bien fue una de las provincias, como provincia, que tuvo un repunte muy alto en competitividad. Claro, uno se pregunta, pues, ¿qué pasó en una provincia como Limón, que uno usualmente más bien asocia con indicadores de pobreza, con indicadores de inseguridad? Bueno, en un pilar muy particular que tenemos, que es el dinamismo de sectores, logramos demostrar que la actividad constructiva, tanto de construcción residencial como industrial y comercial, creció mucho durante el 2024 en la provincia de Limón, y eso les permitió, digamos, tener como ese respiro, dar un pequeño salto, pero aún como provincia se ubica bajos niveles de competitividad, y especialmente en temas de inseguridad. Claramente, de nuevo, el cantón de Matina, el cantón de Limón, están en ese grupo de cantones que tienen los mayores índices de inseguridad ciudadana del país, que claramente afectan a la provincia como un todo, pero hay algunas otras posibilidades y fortalezas. Y esto es muy importante. Nosotros, más allá de hacer un ranking para decir quién está arriba y quién está abajo, quién está mejor, quién está peor, es vos o el territorio como un todo, el cantón, cuáles son las fortalezas que tenés que seguir mejorando día con día para que puedas consolidarte, y cuáles son esos desafíos, ¿verdad? Las variables, los factores que te están manteniendo todavía muy abajo. En eso nosotros nos tratamos de enfocar, de hecho, en nuestra interacción con gobiernos locales, porque tratamos de acercarnos no solo para darles la información, sino ayudarles a diseñar insumos para la política pública. Pues siempre les resaltamos eso, cuáles son esas fortalezas que tienen que consolidar y cuáles son los desafíos que claramente tienen que ir atacando poco a poco. Estamos en Contexto 360 en CRC 89.1 Radio, conversando con Andrés Fernández, economista del Consejo de Promoción de la Competitividad. Estamos desmenuzando el último índice nacional de competitividad presentado la semana pasada, así que estamos con la información fresquita de lo que tiene que ver con este índice. Andrés, y bueno, no nos podemos quedar sin hablar de algo muy interesante que ustedes también están haciendo, y es planteándole esos desafíos a, al 2026 y a los que aspiren a los puestos de poder y de elección popular para asumir en mayo del otro año. ¿Cuáles son las principales metas, los principales retos? Porque usted nos ha hablado de temas de seguridad, del tema de los homicidios, del tema de la mortalidad, del tema de la educación, de los anchos de banda, del tema tecnológico, en fin, de muchas cosas. Eh, si tuviéramos aquí la posibilidad de decirle en un paquete priorizado a quien vaya a ganar las elecciones, mire, hay que hacer estas tres cosas, por aquí hay que empezar. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes dan para para llegar al 2030 con una mejor Costa Rica? Sí, bueno, si lo tenemos que resumir en corto, definitivamente son políticas universales, seguridad, salud y educación. Pero claro, decirlo así suena muy genérico. Nosotros lo que hicimos, de hecho, es que nosotros desde el Consejo de Promoción de la Competitividad tratamos de pensar a largo plazo. No solo estamos pensando en el índice que viene el siguiente año y qué es lo que va a pasar y cómo podemos mejorar, sino en el largo plazo. Y entonces, una de las visiones que tenemos es la de poder aportar en el diseño de políticas y estrategias con una perspectiva sostenible y orientada al desarrollo futuro del país. ¿Qué hicimos realmente? Tomamos el instrumento por excelencia de política pública a largo plazo que tiene el país, que ya existe, que de hecho lo publicó el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el Mideplan, en el 2022, que se llama el Plan Estratégico Nacional al 2050. Entonces, ¿verdad? Tiene una lógica distinta, porque no es solo cuál es la meta de corto plazo al siguiente año, sino al 2050, cuál debiera ser esa ruta por la que debiéramos transitar para mejorar. Bueno, ese Plan Estratégico Nacional, de nuevo, que es de Mideplan, dentro de todos sus indicadores, utilizó nuestro índice de competitividad nacional y estableció metas a las que Costa Rica debiera aspirar en competitividad al 2030, al 2040 y al 2050. Por ejemplo, en el caso del país, les decía que hoy estábamos en una escala de puntuación de 56 puntos, de una escala de 0 a 100 en el caso de Costa Rica. ¿Qué dice Mideplan? Bueno, al 2030 deberíamos estar en 61, al 2040 en 67 puntos y al 2050 en 72 puntos. Pues claramente es un crecimiento importante, porque alcanzar 72 puntos quiere decir que todos los cantones del país hoy van a ser como Belén, como la Belén que tenemos hoy, que es el más competitivo, y claramente es un reto enorme. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de proponer una ruta de acción para distintas áreas en las que el país podría enfocarse para mejorar consistentemente en todas ellas y alcanzar esos niveles competitivos al 2030, pero también al 40 y al 50, o sea, sin perder de vista a largo plazo, pero claramente con el foco que tenemos en el próximo gobierno, que va a estar en el 2026-2030. Entonces establecemos aspiraciones de avance, aspiraciones mínimas además,
en muchos indicadores, en más de 70 de nuestros 125 indicadores, y te voy a dar un ejemplo. Ahora que hemos hablado tanto de seguridad y salud, esos forman parte del grupo de indicadores en los que dijimos, aquí hemos retrocedido. Entonces, ¿cuál es la aspiración mínima al 2030? Volvamos a los niveles que tuvimos hace 5 años. Por lo menos eso. Por lo menos volvamos a estar donde ya sabemos que podemos estar porque estuvimos ahí hace 4 o 5 años. Entonces, es bajar la tasa de homicidios a la que teníamos en el 2020, la tasa de mortalidad infantil también a la que teníamos en el 2020, y así con varios otros indicadores. Pero tenemos más indicadores. Entonces, en otro grupo lo que dijimos es, hay algunos que más bien han permitido crecer sostenidamente en algunas áreas y esto hay que mantenerlo y sostenerlo. El caso de telecomunicaciones, por ejemplo, eh, es representativo porque hemos mejorado no solo el acceso de la adopción de las tecnologías, sino la forma en que se están usando estas tecnologías en el país. Entonces ahí lo que proponemos es continuar ese crecimiento. Pero hay un grupo muy importante de indicadores donde lo que dijimos es, estos han estado estancados. El progreso que han tenido en los últimos años ha sido mínimo, nulo o insuficiente, y aquí sí o sí ocupamos repuntar, ocupamos acelerar. Y te voy a poner un ejemplo que ahora mencionaba, que es el del caso del currículo completo. ¿Qué es el currículo completo? Es todas las materias que un estudiante en primaria debiera llevar, porque así el Consejo Superior de Educación lo estableció hace mucho, en el 1997, que incluye inglés, que incluye informática, pero también las clases de artes plásticas, de educación musical, de artes industriales, en fin, son varias. Hoy por hoy solo el 14% de los estudiantes del país reciben ese currículo completo. Solo el 14% y ya estamos en el 2025, claramente. Y además el indicador ha estado ahí, pegado al 12, 13 en los últimos 20 años. Y ahí lo que estamos diciendo es, hay que aspirar a la universalidad, naturalmente, que todos los estudiantes reciban la malla completa, porque todos tienen que tener el mismo acceso a oportunidades. Pero bueno, esa es una aspiración que tal vez se nos tenga que quedar aún más en largo plazo, al 2040 o 2050. Pero de aquí al 2030, lo que le estamos diciendo al próximo gobierno es, duplique ese indicador. Pasemos del 14% que estamos hoy a por lo menos un 28%. Es decir, que poquito más de la cuarta parte de los estudiantes lo puedan acceder. Y de nuevo, a nosotros nos parece que es factible, que es razonable. Hicimos este tipo de análisis con muchos otros expertos que nos asesoraron, porque la idea no es poner solo, digamos, aspiraciones ideales y ponerle a todo 100%, ¿verdad? Que en 4 años todo esté de la forma ideal que quisiéramos, porque sabemos que esa no es la realidad. Tenemos restricciones presupuestarias en el tema fiscal, tenemos que priorizar además dónde se van a distribuir esos recursos y por eso lo estamos haciendo de esta forma. Pero estamos estableciendo, por lo tanto, este tipo de metas y aspiraciones, de nuevo, son más de 70 metas en muchas áreas, incluyendo el tema de presas, por ejemplo, de conectividad vial. En conectividad vial no solo estamos diciendo hay que mejorar la calidad de las redes de infraestructura, o sea, las calles que estén mejor, que tengamos menos huecos, sino que además hay que mejorar la conectividad como un todo, que requiere no solo mejorar la calidad de la carretera, sino también pensar en otras alternativas que nos permitan mejorar la fluidez, incluyendo la posibilidad de un tren eléctrico, incluyendo modificar la gobernanza que hoy tiene el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En fin, no solo estamos apuntando a dónde hay que llegar, sino estamos dando algunas claves de qué podría hacer el próximo gobierno para poder llegar ahí. Pero de nuevo, son muchas áreas, son muchos indicadores, sabemos que es mucho, pero lo que logramos demostrar con este ejercicio es que, primero, la competitividad de nuevo es integral, ¿verdad? No podemos apostarle solo a mejorar un área como disminuir la inseguridad, por ejemplo, porque lo decía usted ahora con telecomunicaciones, ¿de qué nos sirve estar mejorando tanto si seguridad y salud se nos quedan rezagados? Bueno, así funciona esto, si vamos a mejorar todo simultáneamente, pero a la conclusión principal a la que sí llegamos es la siguiente: sí o sí, el próximo gobierno, para alcanzar ese crecimiento en competitividad que planteó Mideplan, va a tener que enfocarse en políticas universales. Y ahí sí, es disminuir la inseguridad, perdón, a los niveles que teníamos hace 5 años, mejorar los indicadores de salud también para que no estén peor de lo que tuvimos en el 2020, y en el caso de educación, repuntar en muchas áreas en las que hoy nos estamos quedando, que además el informe del Estado de la Educación que se publicó en agosto nos ha alertado todavía de forma más detallada. Entonces, sí hay que apostarle primero a las políticas universales y luego, por supuesto, al grupo de políticas sectoriales que incluyen el tema de las presas, de las telecomunicaciones, del sector eléctrico y algunos otros que también tenemos en el informe. Claro, y bueno, además de esas políticas universales que has mencionado, Andrés, y por ahí cerrando el programa de hoy, hay uno en particular que a mí me preocupa muchísimo, que es el tema de educación, sobre todo, no solo por lo que estás diciendo, que solo 14 de cada 100 niños reciben el currículum completo. Estoy seguro que muchos de los niños, por ejemplo, de Heredia, sí tienen el currículum completo.
¿verdad? Porque están justamente en las zonas de mejor competitividad. Y me imagino que también entonces son muchos los de las costas y esas zonas fronterizas los que están recibiendo ni siquiera lo mínimo, sino aspectos residuales de educación, lo cual es casi que una condena a un subdesarrollo y a posibilidades de crecimiento no solo del país, sino que también de esas familias y de esas personas. Si tuviéramos también que ver el tema de financiamiento, el tema de educación se ha venido decayendo bastante en los últimos años. Entonces, también aquí ocupamos inversión, Andrés, y ocupamos una decidida acción del poder público también para poder hacer eso. Un mensaje final en un minuto para cerrar el programa, Andrés. Sí, bueno, nosotros en la cuarta edición del índice de competitividad el año pasado, de hecho ya lo habíamos dicho, el reto número uno que tiene Costa Rica hoy para mejorar la competitividad en el largo plazo, sí o sí es la educación. Hay mucho más y no tenemos que descuidar todo lo demás, pero claramente si no mejoramos la calidad de la educación que nuestros niños y jóvenes reciben, la Costa Rica del futuro no va a ser mucho mejor de lo que tenemos hoy por ese acceso a empleos informales y de baja calidad que estamos viendo hoy además en el mercado laboral costarricense. Entonces, yo sé que hay que apostarle mucho a mejorar la educación, que requiere no solo incrementos presupuestarios, sino obviamente una mejor gestión de los recursos que ya tenemos hoy para garantizar una mayor calidad educativa, mucho de lo que abordó el último informe del Estado de la Educación. Pero además, en esta quinta edición del informe de competitividad nacional, el principal mensaje que queremos dar es que sí podemos mejorar. Costa Rica puede avanzar en distintos frentes simultáneamente con una planificación estratégica que además no sea cortoplacista. Tuvimos a muchos candidatos a la presidencia de la República, por ejemplo, el viernes, y les dijimos claramente, la idea no es solo que ustedes se enfoquen en lo que van a hacer de cara al 2030, sino que tengan claro que ustedes van a poner las bases para la Costa Rica que queremos al 2050. Entonces, mientras que podamos construir una política de Estado que tiene que arrancar sí o sí en el 2026, nosotros como Consejo de Promoción de la Competitividad claramente nos ponemos a disposición y al servicio del país, del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa para garantizar la medición continua y constante de los avances, del progreso, de los retrocesos que tiene el país para seguir alertando y además para seguir proponiendo políticas, para insumos para el diseño de políticas públicas que puedan hacer que Costa Rica mejore en los próximos años. Así es, empezar ya es tarde, así que cuanto antes mejor para lograr no solo mejor en la competitividad, sino que también pues un mejor país en términos generales. Quiero agradecer al Consejo de la Promoción de la Competitividad y a Andrés Fernández, economista senior del Consejo, por haber estado aquí. Andrés, muchas gracias por tu presencia y tu claridad a la hora de comentarnos estos datos. A vos, a ustedes, más bien muchas gracias por la invitación y por permitirnos compartir los resultados. Pues bueno, esto fue Contexto 360. Nos vemos la próxima semana a las 3 de la tarde. Medir, decidir y cumplir. Aspectos esenciales de este informe. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.